A continuación, leeré una breve semblanza del licenciado Agustín Godoy Pelayo. Él es originario de Autlán de Navarro, Jalisco, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, estudios de maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, estudios de Administración para el siglo XXI en la Universidad de San Diego, California y la Universidad Iberoamericana Campus Noroeste, estudios de ISO 9000 en Sistemas de Calidad Total, Control Interno, Negociación Positiva, Mercado de Valores, Capitales y Finanzas con Banco Nacional de México, Historia de México, Historia de Arte e Historia del Arte en México, con el doctor Francisco José Belgodere Brito, docente y conferencista sobre temas jurídicos, fiduciarios y de planeación patrimonial, familiar e inglés. Colaborador del 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal en el Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, presidente del Comité Fiduciario del Centro Bancario del Estado de Jalisco, coordinador del Simposio Fiduciario del Centro Bancario del Estado de Jalisco en 1977, con la participación, entre otros, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José de Jesús Gudiño Pelayo, ilustre utlense, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Regional de Guadalajara, Asociación Civil. Actualmente, el licenciado Godoy Pelayo es presidente del patronato del Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán de Navarro, coordinador del primer Festival Cultural Aurea Corona en Autlán, Jalisco, y coordinador de actividades culturales de la Generación de Abogados Roberto Larios Valencia. El licenciado Godoy nos presentará el trabajo de ingreso titulado Evolución del cultivo de la caña de azúcar en el Valle de Autlán, siglo XXI. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos, distinguidos integrantes del Presidium, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia en mi pueblo natal, en este bonito recinto del 900, que esperamos que les guste. Es una construcción muy importante de la región sur de Jalisco, que afortunadamente hoy es sede de este magnífico museo. Familiares y amigos, y sobre todo autlenses, pues mi trabajo raya en la actividad que caracterizó históricamente a esta región desde tiempos inmemoriales, y que ya con el registro histórico a partir del virreinato, pues lo empezamos a documentar en su relación con la caña de azúcar. Ese preciado dulce que desde siempre ha sido codiciado y que en estas tierras, desde que llegaron los españoles, prendió. Y que hoy en día, pues simple y sencillamente el Valle de Autlán, en su mayor porcentaje, pues es un tapete verde de caña. Antes de entrar en mi tema, describiré el entorno de Autlán. Te voy a ir diciendo. Con sus potenciales agrícolas, hidráulicos y climáticos, con un poco de historia del activo humano que ha ocupado estas tierras desde tiempos inmemoriales, y quienes a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI incorporaron sus conocimientos en agricultura a nuevos cultivos como la caña de azúcar. Seguiré el hilo histórico desde Ixtuintla hasta Yahuacapán como polos cañeros desde entonces hasta nuestros días, pasando por la época virreinal, la independiente y el accidentado siglo XIX, en el cual, a pesar de todo, Yahuacapán siguió produciendo caña de manera sobresaliente. Porfiriato y revolución, con bajas en la producción.
la posrevolución y el inicio del desarrollo hidráulico y agrícola en Autlán a mediados del siglo XX, que es en donde estoy centrando el trabajo, que inició con Presa Tacotán, incorporándose después Trigomil, abundancia de agua, que trajo de regreso a la caña a la región para ocupar el lugar protagónico que hoy tiene, impactando la vida de la comunidad favorablemente. Aquí tenemos una muestra de lo que queda de la vegetación, que me imagino que en aquellos tiempos y no tan lejanos dominaban en el valle o abundaban. Todavía si vamos a Huacapán vamos a encontrar árboles de gran calado, el que sigue. Y hoy en día ya con las carreteras pues hay zonas que así, yo creo que si ponen un palo de escoba retoñan. El conocimiento del lugar donde se nace, como es el caso, comienza de dentro para afuera. Hermoso es el pueblo de origen, paz, fraternidad, familia, comidas, todo inicia así. Después los lugares, el pueblo, las personas, las casas, las iglesias, las escuelas, las huertas, los ranchos, paseos a las cercanías y un poco más allá, y el mar en el caso de Autlán. Y los ciclos climáticos, cuando no llueve, el calor que hace, cuando se quita, etc. Los productos del lugar, guamúchiles, parotas, bonetes, anonas, aguilotes, nances, elotes, chacales, los comieron el día de hoy. Por mencionar algunos, las diversas celebraciones, en nuestro caso, el tan esperado carnaval con el toro de 11, degustar en su momento un mezcal, aquí de Tonalla, acompañado con unos trozos de caña salpicados de chile en polvo y limón, asistir a las comidas formales, las farolas y a los eventos donde acude la reina del carnaval, todo un honor, con sus manolas guapísimas, los estudios, los paseos, observar y visitar las altas montañas que circundan Autlán por todos lados, con vegetación boscosa en sus cimas. Autlán es un valle relativamente pequeño, pero está rodeado de cerro, de altas montañas, entonces es un tanque de cerro a cerro. Y aquí nada más a 20-30 minutos están Los Pinos, los paseos a Yutita o a San Juan Cacoma o a Manantlán, con sus altas cimas en la que se pueden ver las nubes por abajo de uno, arroyos, simplemente un sueño. Visitar a Huacapán con su iglesia del siglo XVI, importantísimo hilo conductor desde el siglo XVI, y ahí está Huacapán, de pie. Y lo que queda de la hacienda y su chacuaco a las faldas de Manantlán, sus riscos y arroyo. Visitar a Yuquila, comprar pan y pasar el puente del Corcovado sobre el río Yuquila y seguir al Grullo, regresar por el Ingenio viendo cañaverales sin fin hasta Autlán. Entorno siempre verde, fértil valle, altas montañas a la redonda y 2 volcanes al oriente y al final el pueblo que nos está esperando. La descripción del valle, dicho por otros. Este artículo lo leí por allá en 1995 cuando hacía mi tesis de maestría y fue cuando valoras, ¿no?, cómo es el lugar de donde uno proviene, que a veces no lo dimensionamos. Para efectos de sensibilizar al lector de este trabajo, en el que más que nada pretendo imprimir el amor que tengo por Autlán, lugar donde nací, así como su actividad agrícola, inserto este artículo que narra el fenómeno de gran crecimiento que se dio en la región a raíz de su riqueza hidráulica e infraestructura que recibió a la caña de azúcar de regreso. Dicho por otros, se describe el Valle de Autlán así: de los valles cuyas vegas sirven de asentamiento humano en Jalisco, el del Grullo Autlán destaca por su exuberancia y prodigalidad. Hace media centuria todavía era proverbial su condición ubérrima,
Muchas de sus historias se parecían al cuento bíblico aquel de los hijos de Jacob, que subieron a Egipto a abastecerse de alimentos para paliar la hambruna que los atosigaba y se encontraban con su hermano José, al que no reconocieron. Era el granero del estado, alto flujo migratorio interno lo hizo crecer rápidamente. Llegó a llamarse el norte chiquito. En el pasado se vieron grandes conflictos por su posesión, exterminaron a los indígenas, viejos poseedores. Historia recurrente. En la guerra campesina 1910-17 volvió a despoblarse. Al desmantelar las haciendas, la reforma agraria repartió los ricos migajones de tierra aluvial entre los hombres del rumbo para la bendita tarea de arrancar sus frutos a la tierra y producir alimentos. A diferencia de muchos otros puntos del país, donde los ejidos fueron dotados de cascajo y tierras flacas, aquí se entregaron tierras de primera. 32 ejidos están en posesión del 40% del valle, 8.800 hectáreas. Los pequeños propietarios son dueños del 60%, 13.200 hectáreas. Se riegan de este monto 12.500 hectáreas porque el agua abunda. Esta llega de dos fuentes, la Sierra de Quila, de cuyos torrentes se forma el río Ayuquila, el más largo del estado, tomando en consideración que nace en Jalisco y desemboca en el mar. Desemboca en Colima por Tecomán. Su otra esponja es la Sierra de Manatlán, aquí pegadito. Joya ecológica del país, reserva de la biosfera. Difícilmente se registran precipitaciones pluviales inferiores a 800 milímetros al año. En la cuenca existen dos presas, Tacotán y Trigomil, que retienen 400 millones de metros cúbicos, abundancia para el derroche, casi el paraíso. Es pues uno de los valles más húmedos del occidente del país. Referencias prehispánicas de Autlán y su agricultura. La geografía es determinante para la presencia humana y la zona de Autlán, localizada en el corazón de la Sierra Madre Occidental, ocupa un valle circundado por altas sierras, profundas cañadas, grandes ríos y arroyos, como se dijo. Sus primeros habitantes pudieron llegar por el norte, como las primeras expediciones, bifurcándose quizá por el rumbo hoy conocido como Zacualco-Sayula, con hallazgos arqueológicos que denotan la presencia humana desde hace 20.000 años. O bien por la zona sur de los volcanes donde floreció la cultura capacha, o bien por los vientos del poniente por el rumbo de la futura villa de purificación. El punto es que los asentamientos humanos en la región de Autlán datan de varias centurias antes de Cristo, con importante actividad agrícola que vino evolucionando a través de los siglos, gastronómica y cultural propia e influenciada por las culturas que la circundaron, habiendo sido un asentamiento muy estable en la región conocida como Autlán Tuscacuesco. ¿Qué se comía y qué se sembraba? Frutos silvestres, caza mayor, pescado, y por la abundancia de agua en el gran río y sus afluentes, maíz, frijol, calabaza. Y en este entorno iban y venían en toda la región Autlán Tuscacuesco, la tierra de Jauja. Hallazgos abundantes de cerámica polícroma hablan de asentamientos humanos abundantes desde 1200 a.C. Estas muestras de cerámica están en este museo. El que sí. Época virreinal. Con la llegada de los españoles en el año de 1527 y las exploraciones que ejecutó Francisco Cortés de San Buenaventura, se empieza a describir con la óptica europea la región de Autlán, villa que sorprendió a los conquistadores por la densamente poblada que se encontraba. 1.200 casas de muros de varas, adobes y lodo y techos de paja. Siendo Autlán, junto con las de Tamazula y Sinsunzan, las comunidades que sorprendieron a los conquistadores por estar tan pobladas. Y por el año 1531 se establece la primera cédula española autlense, como lo deja documentado Rubén Villaseñor, tiempos en que la población fue trasladada al sitio que ocupa actualmente la ciudad. Estas exploraciones continuaron y se hicieron hacia la zona norte de la región hasta rumbos de Etzatlán.
Por el poniente continuaron y se hicieron hasta la zona norte, hasta Enzatlán. Por el poniente hacia la naciente Villa de Purificación y ya en la costa con la Barra de Navidad, puerto natural donde se preparó y zarpó la expedición hacia las Filipinas, generando la ruta comercial de las famosas naos de China que cruzaron el Océano Pacífico llevando y trayendo mercancías durante el virreinato, rompiendo paradigmas de navegación y comercios desde el siglo XVI, o sea, el libre comercio, trayendo para quedarse en Autlán la tuba como bebida, las chinas, no las chinas poblanas, sino las chinas para cubrirse de la lluvia, que aquí tenemos en el museo muestras, para guarecerse de la lluvia. Los mantones de Manila, que también tenemos uno en el museo, y el vino de palma, lo que posicionó a Autlán como estratégico en la zona costera desde inicios del virreinato. Tan lo fue que Pedro de Alvarado, cuando le ordenaron desembarcar en el puerto de Navidad para apoyar a los conquistadores en la rebelión del Mistón, dejó 300 hombres cuidando la flota, y en Autlán, que fue declarado cuartel general, dejó 500, siguiendo su ruta hacia su fatal destino. A mediados del siglo XVI, la región costa de Jalisco estaba despoblada, con mucha merma en la población indígena y muchas tierras vacías, a la que llegaban españoles y negros a ocuparlas y producían azúcar. Ahí está, de caña, entre otros productos, y en la zona de Autlán se registraban muchos españoles en 1587, iniciándose el mestizaje que hoy vivimos, cuyos hilos conductores nos llevan a los orígenes americanos, europeos y regionales que tenemos, pudiendo encontrar, a pesar de lo accidentado de la geografía, incluso conexión con las culturas mesoamericanas, con Autlán a través de la gastronomía, citando obligadamente a Fray Bernardino de Sahagún, quien, entre otras cosas, en su compendio fabuloso de libros nos menciona comidas indígenas del altiplano mexicano como el elote, el pulque, el chile, el ají, las tortillas, los tamales, el chilmole, porque en Autlán no se dice salsa, se dice chilmole, que es la salsa de chile. Y qué decir de los zapotes y los hilotes, accesorios como chiquihuites, metates y molcajetes, elementos presentes en las mesas y cocinas autlenses y del centro del país desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Finalmente es un todo. Con los europeos llegó también, como ya se dijo, la caña de azúcar a la región de Autlán, iniciándose su cultivo, adaptándose de inmediato debido a las ventajas comparativas del lugar como clima y abundancia de agua. Para ilustrarlo en tiempo y circunstancias se inserta lo siguiente. Otro fruto de la tierra explotado por los españoles fue la caña de azúcar. Se le localizaba en valles tibios como Tequila, San Cristóbal de la Barranca, Ixcatán, Ocotlán y Juchipila. Su cultivo llegó a Nueva Galicia, procedente de Michoacán, y primero se asentó en Ocotlán, Sayula, Tamazula, Autlán y Ameca. Tamazula, Autlán y Ameca son altamente productores de azúcar hasta estos días. Contra el espíritu, las disposiciones iniciales del gobierno de Luis de Velasco, padre, 1550-1564, que prohibían a los cañeros emplear indios, se usó y abusó de ellos ante el aumento de mercedes y permisos para instalar ingenios y trapiches, y frente a la escasez y carestía de los esclavos, negros y mulatos. Los excesos provocaron que primero en la Nueva España, 1631, se retirara el impedimento y solo se permitiera el acceso de indios voluntarios en el corte y acarreo de caña, no así en el aprovechamiento del producto, situación que sigue actualmente. La mano de obra es un problema. La mano de obra para el cultivo y cosecha de la caña de azúcar sufrió mucho por lo rudo del trabajo, y ante la merma de mano indígena se vieron en la necesidad de traer esclavos de África. En descripciones de la región de Autlán en el año 1777 se asienta el cultivo de la caña en la hacienda de Izcuintla, ranchos de la Soledad y Ayutla. Época independiente. Siglo XIX fue de sobremanera accidentado, todos lo sabemos. Iniciando con la terminación del virreinato, el movimiento de independencia,
el tiempo de nacer para México que todos conocemos, pudiendo imaginar la inestabilidad social que reinó con la consiguiente crisis en la actividad agrícola. Sin embargo, hubo regiones como la de Autlán, así como que de alguna forma se cuece aparte, donde la actividad agrícola aumentó hasta en un 40% debido a la recolonización que se dio en la primera mitad del siglo que nos ocupa. La región de Autlán, junto con otras 6, en esta época tan accidentada para México, sobresalieron en la región de Jalisco por el crecimiento que tuvieron. Claro está que dicho incremento no fue parejo y en toda la entidad, por lo que por un lado descolló el sexto cantón en Autlán con un logro superior al 150%. Fue cuando llegó mucha gente de otras regiones. En los registros civiles de Autlán se nota cómo se empezaron a casar gentes que vinieron de fuera con las personas de Autlán. Tan solo en la hacienda de Autlán, en el tema de la caña de azúcar, fue Autlán de sobremanera importante, ocupando dicho cultivo extensas áreas. Tan solo en la hacienda de Huacapán, del departamento de Autlán, se obtenían cerca de 3,000 arrobas de azúcar por año, continuando dicha hacienda con un buen ritmo de producción durante prácticamente todo el siglo bajo la administración de don Pedro Michel y su familia. Durante el Porfiriato se impulsó la infraestructura en el país. Muestra de ello es la exploración y detalle que ejecutó el ingeniero Juan I. Matute y Cañedo en los ríos de Jalisco, dejando una fotografía oral del río Armería, en el cual, con su óptica de ingeniero, fincó a finales del siglo XIX posibilidades de ejecutar obras hidráulicas que vieron la luz 100 años después en Autlán, tierra de uno de sus antepasados. Y dicho al margen, pero está citado en el trabajo, el ingeniero Juan I. Matute, por cierto proveniente de familias de Ameca, fue una persona que estuvo muy de cerca con la naciente Sociedad de Geografía y Estadística, por encargos especiales del gobierno federal. Siglo XX. Autlán recibe el siglo XX con bombo y platillos, con festejos de importancia que fueron coordinados por un comité integrado por autlenses distinguidos. El evento que marcó la entrada del siglo XX fue cuando el reloj de la Torrecilla, edificio icónico de Autlán, marcó la primera hora del nuevo siglo. La ceremonia se inicia precisamente al sonar las 12 campanadas que dieron fin al siglo XIX, ante la presencia de los más distinguidos vecinos del pueblo y numerosa gente de todas las esferas sociales. Y Autlán era una villa progresista y con estructura. Para los festejos del primer centenario del Grito de la Independencia, Autlán lució sus nuevas denominaciones en calles, manzanas y numeración de casas. En la agricultura todo seguía igual y Huacapán con sus cañaverales era propiedad de don Felipe Valencia y su hijo Carlos. Al término del Porfiriato todo cambió. Narraciones al respecto tenemos los autlenses como herencia que nos dejó Juan Rulfo en su obra, ilustrando el caos que se vivió en la región. La zona de Huacapán fue incluso escenario de una batalla que se mencionó en el trabajo anterior, quedando Pedro Zamora como dueño de la plaza de Autlán y regiones aledañas. Y dicho al margen, Pedro Zamora estuvo en esta casa porque aquí vivía el doctor Vidal Corona y una vez aquí lo obligó a que lo curara de un balazo. La producción agrícola decayó y la caña de azúcar prácticamente desapareció. La zona de Autlán sufrió merma en su población por muertes y por el éxodo de muchas familias. La mayoría de la gente que pudo se fue. Durante el movimiento revolucionario, quedando el Valle de Autlán a la vera de los acontecimientos con un campo abandonado y las comunicaciones truncadas. Obviando un poco, fue precisamente en la posrevolución cuando se dio la etapa de reconstrucción nacional, fue cuando vio la luz el proyecto de la presa Tacotán. Hay que ubicarnos antes del año 1950. Y eso es lo que nos generó lo que hoy vemos, ¿sí? Después de arrancar los trabajos, la presa Tacotán, cimiento del futuro cañero autlense.
Después de arrancar los trabajos para la construcción de la presa Tacotán, como fuerza el interés de los agricultores de Autlán y El Grullo por esta obra que dibujaba un futuro agrícola prometedor, y en octubre de 1951, por conducto del licenciado Sergio Corona Blake, en el marco de la primera convención de sociedades de crédito agrícola y ganadero celebrada en la Ciudad de México, se solicitó la ampliación de 10 millones de pesos para los trabajos de la presa Tacotán. Aquí cabe decir que eran 10 millones de los de antes. Solicitud que encontró amplio eco en Secretarías de Recursos Hidráulicos y Hacienda, ya que es asunto de interés para muchos agricultores de la zona sur del estado de Jalisco, porque garantizaría el agua de riego para tierras de excelente calidad y con gran potencial maicero. Se hablaba de maíz. Ante los escasos temporales de los últimos años, siendo así Tacotán la salvación agrícola regional, apuntalando además la electrificación de una vasta zona con su consecuente industrialización. En la misma publicación se narra lo siguiente: la presa Tacotán se construye aprovechando un vaso natural en el municipio de Unión de Tula con las aguas del río Ayunquila o Armería. Este almacenará 150 millones de metros cúbicos de agua y podrá regar 12,000 hectáreas en los valles de Autlán y El Grullo. Descargará mediante una caída de agua que provocará 15,000 caballos de fuerza, lográndose energía eléctrica por 12,000 kilowatts. Su costo será de 25 millones de pesos. En las magníficas tierras de estos valles de clima semitropical podrá levantarse 2 y hasta 3 cosechas por año. Con estos seguimientos muchos autlenses lucharon por Tacotán, y aunado al que el presidente de la República, don Alfonso Ruiz Cortines, durante el sexenio 1952-58 vio con muy buenos ojos la continuación de la obra, siguió su construcción. El gobernador Yáñez estuvo muy al pendiente de Tacotán y en mayo de 1955 realizó visita de supervisión de las obras, previo análisis de los mapas aéreos de Tacotán, así como los detalles del financiamiento. Y en este viaje también fue de relevante importancia lo concerniente a la futura carretera Autlán-Barra de Navidad, otro gran proyecto. La comitiva que acompañó al señor gobernador estuvo integrada por altos funcionarios de gobierno y hombres de negocios pernoctando en Autlán como sede de tan importante visita. La industria azucarera apuntaba hacia Autlán. Aquí se vinieron a juntar, el destino los unió, la abundancia de agua con la caña, porque primero se pensaba en producción de maíz a gran escala. A la par de Tacotán y el potencial agrícola de Autlán, ubicaré en tiempo y forma al lector de este trabajo en las circunstancias reinantes en el mundo de la industria azucarera mexicana, y en particular con Jalisco en la década de los 50. Inestabilidad de la producción y especulación con el azúcar, aunado a desventajas de México ante países productores de dulce, lo que favoreció el futuro azucarero de Autlán. Hoy México es un país altamente exportador de azúcar, a escasos 50 años. El domingo 12 de agosto de 1956 se publica en el diario del Informador un interesante artículo relacionado con las circunstancias de la industria del azúcar en México, de lo que transcribo lo siguiente: la producción azucarera, necesidad imperiosa de una planeación económica, crítica constructiva. El tema de actualidad en toda la prensa del país es el problema azucarero, que provoca serios conflictos entre vendedores, detallistas, grandes mayoristas que requieren la intervención de CEMSA. CEMSA después fue CONAZUPO. O sea, régimen autárquico, y todo se controlaba de las fronteras del país hacia adentro. Entonces se controlaba de dónde llegaba el azúcar y los precios por el gobierno. Compras de pánico en el público consumidor, multas a los acaparadores, declaraciones oficiales de las altas autoridades, y al final todo queda en el mismo lugar en que estaba, sin aumentar el precio de la caña que piden los cañeros y sin aumentar el precio del azúcar que pide Azúcar S.A.
Todo queda lo mismo para volver a reanudar la lucha en la próxima zafra. Hace varios años que está pasando cosa igual, con gran malestar social, enorme pérdida de energías, sin que estudie el porqué de esa situación y que se busque técnicamente la forma de solucionarla. Tuvieron que pasar muchas cosas a nivel industria azucarera, pero seguiré con el hilo conductor en Autlán. Ya en planeación de altura se deberá proceder a localizar la superficie de terrenos en nuestros litorales apropiados para el cultivo de la caña, en cuyo centro se establecerá el ingenio. Está para terminarse la presa de Tacotán, que regará 15,000 hectáreas, y todas ellas están en zona de alta fertilidad y donde nunca hay heladas, y por tanto ideales para la caña de azúcar. Lo común en aquellos tiempos era escuchar: ya subió el azúcar. La respuesta era: raro que bajara. Bueno, ahí está el destino. Tacotán se estaba haciendo, y los grandes problemas en el país con el preciado dulce, como ya se dijo. Estos antecedentes casaron a la caña de azúcar con Autlán por la aportación de agua para riego agrícola que haría Tacotán, proyecto hidráulico que por su importancia aparecía al lado de otras 27 obras de gran irrigación que se avanzaban en 15 estados de la República. Como ejemplo, el de Río Colorado en Baja California, canales de distribución, drenes contra ensalitramientos, perforación de 250 pozos para regar 55,000 hectáreas. En esos tiempos, algunos autlenses vivieron de cerca esas grandes obras. Rómulo Gómez Monroy estuvo trabajando en el trazo de canales en Mexicali. Su hermano Benjamín en los nacientes distritos de riego de los Valles del Mayo y el Yaqui en Sonora. Su hermano Luis en la presa Palmito en Durango. El doctor Fausto García Merino y don Maximiano Corona Godoy se fueron a buscar el destino a Mexicali. Las grandes obras hidráulicas encendían luces de desarrollo. Se hicieron muchas presas en ese tiempo, y ellos venían a platicar de todo ello. Volviendo a Tacotán, continuaron los trabajos, trazos de canales, nivelación de terrenos, presa y represa, y en febrero de 1957, el gobernador Yáñez, quien viene acompañado del general Cárdenas, visita Autlán y Tacotán y supervisan además los trabajos de la carretera Barra de Navidad. La presa de Tacotán terminada, se cierran sus compuertas. En septiembre 1 de 1957, el gobernador Yáñez agradece al presidente de la República por la culminación de los trabajos de la presa de La Vega, que irriga el Valle de Ameca, y Tacotán, cuyas compuertas se cerraron en esa temporada de lluvias. Han sido concluidos 38 kilómetros de canales y 12 kilómetros de drenes sobre los valles de Autlán y el Grullo. Ahora Tacotán ya tiene su primer almacenamiento de agua. También, días después del histórico comunicado, la comunidad en pleno de Autlán y el Grullo hacen manifiesto su agradecimiento al ciudadano presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, por la terminación de presa Tacotán. Y para el mes de febrero de 1958, Tacotán y los canales están funcionando, arrancando el sistema de riego más importante del estado de Jalisco. Y el 27 de septiembre de 1958, después de una excelente temporal, se reporta Tacotán al máximo de su capacidad. Había agua para todo. Ahora el reto era aprovechar el recurso y producir alimentos en mayor escala. El 2 de marzo de 1959 toma las riendas del Estado el profesor Juan Gil Preciado, quien dio mucho impulso a la diversificación de la producción agrícola. En 1960 le corre la invitación el profesor Juan Gil Preciado al ciudadano presidente de la República, Adolfo López Mateos, para visitar el estado, y acepta venir para el mes de diciembre próximo, por lo que se programa un viaje en el que sobrevolarán los valles de Autlán y el Grullo.
O sea que era la moda. En el mismo año 60 se habla ya de la posible diversificación de cultivos en Autlán y el Grullo, con amplias gestiones del gobierno del estado, porque Tacotán ya estaba lista y ya se estaban regando 10.500 hectáreas. Pero ahorita viene lo irónico del asunto. En 1962 se ofertan créditos a ejidatarios de Autlán, el Grullo, el Limón para maíz en zonas de riego. Nunca había habido tanta agua. Se arrancan trabajos de nivelación de tierra y corte de árboles a gran escala, 10.000 hectáreas, pero los problemas de adaptación no tardan en aparecer y el 28 de diciembre del año siguiente se trunca el programa de nivelación de tierras, continuando con los arranques. Mientras tanto, en septiembre de 1965, Tacotán estaba rebosante, 148.390.000 metros cúbicos de agua, y por tal abundancia surge el proyecto de levantar la cortina 6 metros más, cosa que no se hizo, pero ya estaba aprobada la presa y era tal abundancia de agua que aguantaba ese crecimiento. Paradójicamente, Tacotán sigue sin aprovecharse y el 3 de noviembre de 1966 el gobernador Medina Ascencio acude a la región para estudiar los problemas. O sea, ¿qué está pasando? Y las causas de tal desaprovechamiento que en noviembre de 1966 ya reportaba 4.755 hectáreas ociosas. Urgía buscar nuevos horizontes agrícolas, pecuarios. Venía la caña de azúcar. Aunado a esto resurgen problemas agrarios fundamentados en resoluciones antiguas sobre dotaciones de tierras. Un ingenio en Autlán. Autlán ahora contaba con infraestructura agrícola y muchas de sus tierras estaban ociosas, por lo que la caña de azúcar cobró fuerza para venir. Se anunciaba también la carretera Cihuatlán-Puerto Vallarta y la presa Cajón de Peñas, y Casimiro Castillo ya estaba operando como ingenio cañero. Y México necesitaba azúcar. Muchas fueron las gestiones alrededor de esta posibilidad, porque instalar un ingenio no es fácil. Y fueron muchos los participantes oficiales y anónimos que pusieron su grano de arena para cristalizar el proyecto. Por el lado de Autlán se conformó un comité para impulsar las negociaciones que se integró por los señores Sebastián García Barragán, Ernesto Medina Lima, Severiano Michel Victoria, Urbano Espinosa Hurtado, Manuel Robles Morán y Everardo Werner Schulz, quienes no escatimaron en tiempo y esfuerzos para llevar a cabo tan grave encomienda y lograr que el ingenio se instalara en Autlán, ya que se dirigía primero rumbo a Michoacán. Hay que tomar en consideración que todo esto era una paraestatal, por lo tanto estaba controlado por el gobierno. Amén de las gestiones gubernamentales, seguía convencer a los agricultores sobre las ventajas que ofrecía el cultivo de la caña de azúcar. Muchos no querían. Y también a la par, pues entró muy fuerte Almacenes Nacionales de Depósito con muchas bodegas, precisamente para empezar a concentrar la producción de maíz. El siguiente. Se inaugura el ingenio Melchor Ocampo. En 1968 se inauguró el ingenio Melchor Ocampo como empresa paraestatal, iniciándose los trabajos de construcción en el lugar que hoy ocupa. La maquinaria fue de origen francés y acudieron técnicos de ese país a instalarla, y ya avanzada la obra, el 20 de agosto de 1969, se trasladaron 112 trabajadores de Martínez de la Torre, Veracruz, que vinieron como instructores para enseñar a los de Autlán. Los empleados que se trasladaban canaleando vía Mezquitán hasta que se construyó a principios de los años 70 la carretera Autlán-El Ingenio en su trazo actual. La primera zafra oficial fue de 38 días, del 15 de marzo al 22 de abril del 71. Se molieron 20.941 toneladas y pico de caña, pero se trajeron de Cihuatlán, de Casimiro Castillo, del ingenio José María Morenos. En Autlán no se consolidaba el abasto de caña, pero se tenían que hacer las pruebas. El resultado final fueron 1.676 toneladas de azúcar refinada, y debido al proceso de refinamiento crecieron las plazas en 42 obreros para quedar en 322. O sea, creció la planta de trabajadores, la plantación de caña no se consolidaba y todo eso estaba pasando.
La producción de caña era muy irregular y por ahí empezó a crecer un poco hasta llegar a 4,000 hectáreas para el año de 1977. En este ínter de tiempo, anticipándose a la futura demanda de agua para riego, se anuncia la construcción de la presa Las Piedras, otro acontecimiento similar a Tacotán, que esto sí fue muy útil porque todo el agua que se necesitaba también en buena parte de Colima se proveía de esas presas. Entonces, al construirse la presa de Las Piedras, la presa Tacotán iba a quedar prácticamente para la zona de Autlán y el Grullo, cosa que así sucedió. Volviendo al agro en Autlán, problemas con los jornaleros, algunos económicos, retrasos en los pagos de las liquidaciones, algunos legales, en fin, estaban amalgamándose los elementos. Para el año 1978 inician los trabajos de ampliación en el ingenio para lograr una molienda de 1,500 toneladas por día, a 2,000 por día a 2,000, proceso que por problemas diversos se suspendió hasta el año 1981, quedando finalizados los trabajos. Y el Valle de Autlán al fin se consolidó como proveedor de caña de azúcar, y para el año 1983 se dejó de refinar también el azúcar por lo caro del proceso. Pero venían cosas muy buenas, y en la zafra de 1991 se produjeron 56,197 toneladas de azúcar, y para 1996 fueron 99,219, operando el ingenio ya por sus actuales dueños. En el ínter de tiempo, antes de esa fecha, se vio a la luz el proyecto de la presa Trigomil, que también ya se tiene, que vino a dar mucho más holgura en la disponibilidad de agua. Situada también en Río Abajo, después de Tacotán, en el municipio de Unión de Tula, con una cortina que en su momento fue la más alta del mundo, etc. Una historia regional que todos los autlenses conocemos. Un poco después de que Trigomil entró en operación, llegó el esquema de privatización de las paraestatales al ingenio Melchor Ocampo y se vendió al Grupo Sucarmex en el año 94, situación que ya mencioné. Volvamos al cultivo después de este par de paseos que incorporan a la presa de Las Piedras y Trigomil al distrito de riego en la zona que nos ocupa. A partir del año 1995, todos sabemos la tremenda crisis macroeconómica que vivió el país. Y el azúcar, la industria del azúcar y como consecuencia de la caña, también padecieron. Sin embargo, ha salido a flote. Y para el año 2005 hubo otra reducción de personal, esto optimizando la operación del mismo ingenio para quedar en 306 empleados sindicalizados, y en cuanto a producción de azúcar siguió creciendo, y en el ciclo 2015-16 se logró una producción de 132,000 toneladas de azúcar, con el subsecuente aumento de la superficie sembrada de caña hasta rebasar 10,000 hectáreas, y con más de 1,500 agricultores involucrados en dicha siembra hasta hoy en día. La radiografía para el 2018. Condiciones de campo, superficie sembrada 10,500 hectáreas para molienda y 2,500 para planta, que significa el 95% de la superficie del distrito de riego. Parámetros de rendimiento para el 2018 son muy altos, pues se fija el precio a pagar por tonelada por la sacarosa. El catálogo es muy bueno, 16.5 catalogado en sacarosa es bueno, 18 es muy bueno y 15 es malo. Estos son algunos datos técnicos del producto. Movimiento diario durante el periodo de zafra y línea de producción. Corte de caña entera y troceada, traslados de caña del campo al ingenio. Llegan a los patios del ingenio 330 camiones torto todos los días. Hay que imaginar lo que eso genera en la región. Combustible, el mismo gabazo y la electricidad es lo que se utiliza para convertir la caña de azúcar al azúcar. Puntos de venta del azúcar
es la cuota de exportación a los Estados Unidos y el mercado nacional e internacional. O sea que escasos 40 años México exporta azúcar. ¿Qué futuro se le ve al cultivo de la caña de azúcar? Muy prometedor, producto básico, algo que va para muchos años, abriendo puertas para exportar. El cuadro de la zafra del 2017 nos habla ya en lo que es la zona de Autlán de 568.956 toneladas, el Valle del Grullo 501.258, un total de 1.070.215 toneladas. O sea, el pasado quedó atrás. El precio por tonelada este año es de 858 pesos y el rendimiento por hectárea está llegando a los 100 toneladas por hectárea. El precio, bueno, pues ya es una fácil conversión. Reconversión agrícola, pues desde la llegada de la caña de azúcar, pues ya sabemos que ahora el 95% del valle está sembrado de caña. Agricultura contratada, ya no se le batalla con quién lo va a comprar. Es un producto que está asegurada su venta. Aprendizaje agrícola se logró, aunque es muy susceptible de mejorar, y en un momento dado se puede hasta exportar tecnología. Las fuentes de trabajo son innumerables. La infraestructura carretera ha mejorado mucho, lo podemos ver, la ampliación que se da de Guadalajara a Autlán, cómo se está haciendo la ampliación de carreteras prácticamente hasta Sayula, transporte de carga, maquinaria agrícola, seguridad social. La presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social creció exponencialmente a partir de la inauguración del ingenio y del consiguiente cultivo de la caña de azúcar. En el año de 1962, el IMSS prácticamente subrogaba todas sus necesidades con el ISSSTE. Actualmente tiene rango de Hospital General de Zona, contando con servicios de urgencias las 24 horas, así como de hospitalización y especialidades. Es innumerable la cantidad de cañeros que se han beneficiado con los servicios médicos y ahora también con los esquemas de jubilación, cosa que no sucedía en esta región. La oferta educativa coadyuvó, por supuesto, la presencia del Centro Universitario de la Costa, más agua para Autlán y para Jalisco y Colima, la presa Trigomil, y el crecimiento poblacional de Autlán, que ya con la zona conurbada, con el Grullo y con el Limón, la conformarán 86,000 habitantes en un futuro cercano. La conclusión de este trabajo sobre el ir y venir agrícola en el Valle de Autlán y su plena vocación cañera hoy en día, cultivo que desde que pisó la tierra americana en el siglo XVI, traído por los europeos a este fértil valle, ha permanecido al grado de llegar a ser el cultivo predominante en el legendario valle desde tiempos prehispánicos de Autlán Tuscacuesco. Ya está hasta Limón, La Caña y Tuscacuesco, haciendo énfasis en la riqueza que posee la región, con revistas de la misma desde siempre. Épocas prehispánicas, descripciones de los primeros españoles que pisaron estas tierras, la pujanza que alcanzó la región en el siglo XVII, en lo agrícola y el comercio con fuerte presencia de la raza española y el cultivo de caña siempre presente, y los arrieros, la atinada descripción de la biodiversidad de la región hecha por Paso y Troncoso en el siglo XVIII, con la caña de azúcar en el lugar protagónico, la descripción del potencial de la zona Autlán-Armería, que legó en el siglo XIX el ingeniero Juan y Matute Cañedo, hombre muy ligado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el desarrollo impresionante de Ahuacapán, altamente productora de caña de azúcar en el mismo siglo XIX, lo castigado de la primera mitad del siglo XX y su revolución con los atinados relatos de Juan Rulfo. Nos legó y los vestigios de la redistribución de la tenencia de la tierra y el proceso de paz con la final y detallada descripción que dejó plasmada don Ernesto Medina Lima del potencial y capacidad de desarrollo regional de Autlán y la zona costa sur de Jalisco, reiterando su belleza natural por narrativas de don Jaime Llamas García y por aquellos tiempos de la Feria Agrícola Comercial. La belleza de la zona de Autlán y su rica biodiversidad están presentes y lo han estado como atinadamente lo hace uno no paisano en años recientes.
tener el hilo histórico como se pudo ir gestando la infraestructura hidráulica en la zona de Autlán en la segunda mitad del siglo XX para dar paso a la reconversión de la agricultura hasta el cultivo de la caña, que ocupa el 95% de la superficie irrigada, modificando el paisaje de lo que fue un bosque de mezquites, después altamente productor de granos básicos y ganadería, a un tapete verde productor de azúcar. El autlense en ello desde hace miles de años. La villa de Autlán, ahora zona conurbada, una vez más se funde con las antiguas haciendas del Grullo y el Limón para hacer un solo paño, conectados con una gran arteria por la que circula el desarrollo y mira con esperanza el futuro que una vez es muy prometedor, siendo ahora un polo muy comunicado, del que se pueden rehacer las historias de cómo fueron los primeros traslados de personas y mercaderías en tiempos de los arrieros, sorteando ríos y arroyos, parando en los mesones y sufriendo las roturas de ruedas y los lodazales con los elementos que dejó la marquesa Calderón de la Barca en la vida en México. Toda esta historia es nuestra y nos acompañará toda la vida. Ahora nos corresponde responder al desarrollo de manera responsable y, si bien aprovechar toda la infraestructura que como fruto de siglos de trabajo se ha logrado, debemos ser muy respetuosos del entorno y tratar de conservarlo o llevarlo a los puntos de origen descritos en este trabajo, en donde todos aquellos árboles de alturas sorprendentes vuelvan a poblar el valle, los arroyos y los ríos retomen su vida y sea todo ello un Edén para el morador y la fauna silvestre. Ahora Autlán recibe y almacena el agua que cae del cielo, tiene las compuertas y los ductos para distribuir el vital líquido en miles de hectáreas, cuenta con el conocimiento una vez más y la gente para que lo aplique y lograr riqueza y desarrollo sin menoscabo del entorno natural, así como el desarrollo de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Godoy. Para dar respuesta al trabajo de ingreso del licenciado Agustín Godoy Pelayo, va a pasar nuestro consocio, el doctor Alfredo Castañeda Palomera, para el cual pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Buenas noches, doctora Adriana Ruiz Rasura, con su anuencia, doctor Nabor Denis Domínguez, con su anuencia, estimados, distinguidos miembros del presidio, maestro Jesús Medina, representante de la rectora de nuestro centro universitario, entrañables consocios que vienen desde Guadalajara, la verdad, estamos muy conmovidos y muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo y acompañarnos este día en la ciudad de Autlán de la Grana. Muchas gracias. Queridos consocios del capítulo Costa Sur, quiero resaltar el trabajo presentado por el licenciado Agustín Godoy Pelayo. Desde mi punto de vista, varios aspectos importantes, y quiero solamente mencionar algunos de ellos. El primero, que el trabajo de Agustín tiene relevancia porque se trata nada menos que del Valle de Autlán de la Grana. Es un valle muy hermoso que cubre 22.300 hectáreas aproximadamente, y que la parte más ancha, más larga, está desde Chiquihuitán hasta Cucuciapa, quienes conozcan aquí la región, y la más angosta del Mentidero a la Aldaba, de aquí, del municipio de Autlán. Y creo que es un trabajo muy relevante en lo general para presentarlo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y en particular en el capítulo Costa Sur. Otra de las razones es porque Agustín presenta etapas de la historia de Autlán, como ustedes escucharon, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Por cierto, les recomiendo, si ustedes quieren saber qué fue lo que expresaron los españoles cuando ingresaron a este valle, aquí por las tierras de Chiquihuitán. Si quieren saberlo, hay que leer el trabajo de Agustín, no se los voy a comentar. También
mencionarles que más de alguno de estos soldados españoles seguramente eran agricultores en España y han de haber pensado que aquí era un lugar muy propio para la caña de azúcar, y pues situación que así se comprobó, toda vez que la hacienda de Ahuacapán en el municipio de Autlán pues fue una hacienda altamente productora de este dulce. También quiero decirles que si quieren saber sobre la visita de Agustín Yáñez, del Tata Lázaro Cárdenas del Río y del licenciado Adolfo Ruiz Cortines aquí al Valle de Autlán, pues también tienen que leer el trabajo de Agustín y les va a parecer algo sumamente interesante. O por qué el profesor Juan Gil Preciado, gobernador en ese entonces del estado de Jalisco, en la gira presidencial que hizo el licenciado Adolfo López Mateos, lo convenció para que viniera a visitar al Valle de Autlán. Hay que leer también el trabajo de Agustín para entender esto. Yo lanzo una hipótesis a este amable público y que muchas gracias por su generosa paciencia, y la hipótesis es pensar que con la visita que hizo Agustín Yáñez, yo creo que es muy posible que le haya haber inspirado para escribir La Tierra Pródiga, publicada en 1960. ¿Y por qué no pensar también que Juan Gil Preciado, siendo él un profesor y que conociendo las experiencias del desarrollo agrícola regional en el estado de Jalisco, él fuera nombrado secretario de Agricultura y Ganadería en 1964? Entonces, la hipótesis que yo lanzo a este amable público generoso es que puede deberse en parte de las visitas que estos grandes personajes de la vida política nacional y del estado de Jalisco hicieron al visitar a este hermoso valle. Otro aspecto importante que les quiero comentar es que el Valle de Autlán es un ombligo de una región extraordinariamente productiva que viene desde la costa de Jalisco y que viene aquí en el Valle de Autlán y que termina en Ciudad Guzmán. Esta zona agropecuaria es altamente productiva. Si nosotros la consideráramos esta zona como que si fuera un estado de la República que no existe, ocuparía el lugar número 10 en la aportación de alimentos que van a las mesas de los autlenses, de los tapatíos, de los capitalinos y de 82 mesas de ciudadanos de países del mundo. Otra razón importante es que la caña de azúcar y el ingenio Melchor Ocampo son los agroecosistemas agrícolas, por supuesto, y la agroindustria más importante desde el punto de vista social, económico, aquí en esta región del Valle de Autlán. Quiero decir que el trabajo de Agustín, a quien lo felicito por sus aportaciones, es un referente valioso que explica el cambio tecnológico en la agricultura de Autlán. La agricultura de Autlán sufrió una serie de transformaciones. Esas transformaciones tienen una causa y en ese sentido las contribuciones de la caña de azúcar y por supuesto toda la infraestructura hidráulica que ya nos mencionó en forma detallada Agustín contribuyeron para que se diera este extraordinario cambio tecnológico y que hoy contribuye con alrededor de 1.500 millones de pesos en la dinámica económica de estos municipios de Autlán, del Grullo y de Limón y de otros municipios más. ¿Y por qué no decirlo? También explica la presencia del Centro Universitario de la Costa Sur, que actualmente tiene 15 carreras de pregrado, este centro universitario, 4 maestrías y un doctorado. Y tenemos una población estudiantil de 4.300 estudiantes. Además, sin contar las preparatorias regionales de Autlán y de
contribuyen con alrededor de 2.500 estudiantes. En toda esta gama de cambios sociales, económicos que se han dado aquí en el Valle de Otlán, por supuesto que la caña de azúcar es un cultivo muy preponderante. Señora vicepresidenta, señor coordinador del capítulo Costa Sur, quiero comentarles que estamos en un valle sumamente rico y un valle sumamente hermoso, que con el cultivo de la caña de azúcar y su industrialización contribuye de una manera muy importante para que el estado de Jalisco sea el principal estado que aporta los agroalimentos de esta República Mexicana. Muchísimas gracias. A continuación viene la toma de protesta de los recipiendarios por parte de la doctora Adriana Ruiz Razú. A nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que este año cumple 185 años de existencia, y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, les pregunto, licenciada Marta Florentina Corona Santana y al licenciado Agustín Godoy Pelayo, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y promover, a través de su trabajo, el crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Jalisco? Si así fuere, que la Benemérita Sociedad se los reconozca y si no, se los demande. Muchas gracias y felicidades y bienvenidos.